Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gabuardi. Muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a todos. Vamos el día de hoy a platicar con el doctor Carlos Gabuardi. Él va a conmemorar 200 programas del mundo del derecho y el derecho en el mundo, de la mano de la Facultad Libre de Derecho, que es algo realmente que ha resultado a lo largo de los años en una aportación muy, muy interesante para, no solo para abogados, sino para gente de distintas disciplinas. Platicando, Carlos y yo quedamos de crear un interesante escenario donde le pregunto yo algunas cosas en lugar de preguntarme él a mí o de tener otro invitado para preguntarle. Y entonces pensamos que es una buena dinámica, y pues la idea es que Carlos nos dé algunos elementos de su propio trabajo, de su propia estructura, de invitaciones, de cómo ha logrado pues traer a tanta gente realmente relevante al programa y hacer pues una serie de entrevistas. Bueno, yo tengo grabadas una bola de ellas, ¿no? Pero de entrevistas pues bastante interesantes y que generan pues distintas reacciones, y que me ha tocado platicar con otras gentes de muy buen nivel, y creo que puede ser algo interesante el día de hoy. Vamos a hacerlo con todo gusto. Carlos, muy buenas tardes ya, un placer saludarte. Muchas gracias, Jorge. Para mí es un especial gusto que tú seas en esta ocasión la persona que me entreviste. Como tú sabes, este programa, El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, ha tenido dos grandes etapas. La primera, de casi 10 años en el Tecnológico de Monterrey, donde aprovechaba yo los recursos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, a través de su estación de radio, que en aquel entonces se llamaba Frecuencia Tech. Ajá. Cuando yo dejé el tecnológico para concentrarme exclusivamente en la práctica profesional, me resultaba un poco complicado continuar con el proyecto de la radio. Lo intenté brevemente en la radio comercial con un programa de comentarios sobre noticias y temas de actualidad en AW, pero realmente un día Carlos, mi hijo, me dijo: papá, es increíble que te llenas de cosas y realmente esto no te está llevando a nada. Y dejé yo la aventura de la radio. Muchos años después, tantos como 11 o 12 quizá, en una reunión de profesores, un amigo mío, el doctor Luis González, me dijo: es una lástima que hayas dejado ese proyecto porque resultaba muy atractivo. Me comenzó a dar algunos comentarios muy positivos y le dije: mira, la verdad es que he pensado en desarrollarlo y nuevamente, y creo que ya están dadas las condiciones porque a través de YouTube
que cuando yo dejé el tecnológico, YouTube estaba en sus etapas más incipientes, y que a través de YouTube creo que ya se puede hacer. Es decir, la tecnología ha avanzado de manera que, que ya se podía desarrollar el programa sin tener necesariamente que depender de todo el equipamiento que requiere una estación de radio, lo cual Claro, trajo algunas modificaciones al programa, porque en la radio los tiempos están muy definidos y las personas que escuchaban el programa tenía que ser exactamente en el momento en que se estaba transmitiendo el programa. Esto es eh, a las 7 de la noche los lunes. Y si por alguna razón no podías prenderle a la radio en ese momento, pues ya no escuchabas el programa. Eso hacía que el público, en su mayor parte, fuera gente que iba manejando, eh, eran las horas de la salida de trabajo, etcétera. Era gente que iba manejando hacia su casa y tenía la radio prendida en el automóvil. Esto, desde luego, en una experiencia como la es la de YouTube, pues no sucede así, porque aquí la experiencia es asincrónica. Es decir, cada quien lo puede oír a la hora que quiera, en el momento claro. que quiera, en el lugar que quiera. Y Oye, y esto le platícame, da una significación distinta a los temas. Son claro, temas de actualidad, pero no tienen el impacto de la noticia inmediata, sino se busca que los temas puedan tener un poco más de permanencia en el tiempo. Ya me ha pasado que alguien comenta un programa eh, 2 años después de que fue originalmente liberado. No decimos emitido, sino liberado. De tal suerte que si alguien ahorita se encuentra un programa de hace año y medio o dos, pues la gente lo puede escuchar sin problema de que haya perdido actualidad, aunque por excepción hay temas que no se pueden dejar de tratar y que tienen la vigencia del momento. claro. A ver, te quería preguntar, seguramente tienes alguna metodología o alguna estructura ahí para identificar tus invitados. Este, pero siempre me ha llamado la atención que no has sido omiso en el tema de la equidad de género, por llamarlo de alguna manera, y veo que has pues buscado, identificado y llevado a entrevistas a distintas abogadas, siempre muy capaces, pues digo, con amplios conocimientos para los temas de la entrevista, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿hay algún formato, algún esquema de trabajo para seleccionar tus invitados? ¿Cómo los buscas, cómo los ubicas? ¿Platicas con ellos previamente? ¿Cuál es la ruta que utilizas para llegar a tus invitados? Sí, bueno, en primer lugar, la mayor parte de las personas que he invitado son amigos que conozco, que son gente muy inteligente, como es el caso tuyo, y que además considero yo que tienen algo significativo e importante que aportar a la cultura jurídica. Yo entiendo este programa como un programa de difusión de la cultura jurídica. A mí me parece que esto le da un formato distinto en relación a la temática. Es decir, cada una de las personas que yo invito de alguna manera es experta en el tema que va a tratar. A veces son expertos en más de un tema
y se nos quedan cuestiones, digamos, en la bolsa para futuros programas. Pienso, por ejemplo, ahorita en Roble Flores Fernández, a quien es un experto pues en muchos temas, entre ellos la educación y las sociedades mercantiles, y nunca he podido tener un programa con él ni sobre educación ni sobre sociedades mercantiles, porque siempre ha habido algunos temas que en el momento requerían ser tratados y que él era la persona adecuada. Esto me ha pasado también con Gerardo Puertas y con otras personas. Pienso ahorita en Oscar Cruz Barney, que he querido hacer un programa con él sobre la codificación. Él es un experto en el tema de la codificación y siempre ha habido otros temas que en ese momento requieren atención porque acaba de publicar un libro sobre una determinada materia y el tema resulta de gran interés o hay una cuestión que requiere ser tratada. Es decir, yo tengo la gran bendición de tener amigos muy inteligentes, muy valiosos y que tienen muchos temas para tratar y bueno, yo diría que más bien me han faltado programas y me ha faltado espacio para tratar de todos los temas que yo quisiera. Claro, claro. A ver, y ahorita ya que lo desarrollaste un poquito, yo he visto que de alguna u otra manera has entrado en una etapa donde has, digamos, modernizado el programa, donde has traído cosas nuevas al programa. A ver, si nos puedes platicar un poquito de eso. Sí, mira, por su origen, es decir, este programa tiene su origen en la radio. Empieza con el formato y la estructura de un programa de radio. El tiempo que yo tenía en Frecuencia Tech eran 30 minutos y comencé haciendo programas de 30 minutos. En la radio no te puedes tardar más que el tiempo que tienes asignado porque si no has terminado, te empiezan a hacer señas, te enseñan que están los siguientes locutores listos para entrar a la cabina que tú estás ocupando y si por alguna razón te excedes de los tiempos, simplemente la persona que está en el máster te corta. Nunca me pasó eso, pero así sucedería. Luego me di cuenta que yo no tenía en YouTube las limitaciones de tiempo. En este sentido, comencé a alargar el programa y lo llevé más o menos a 1 hora, pero hay ocasiones en que el programa se alarga o el programa es con amigos con los que tengo gran facilidad para conversar y por ejemplo en el caso de Gerardo Puertas es el programa más largo que he hecho, que es de casi 3 horas. Es que curiosamente es uno de los programas más vistos. Que lo atribuyo yo a que Gerardo tiene mucho público. Es decir, yo pensé que al ser un programa tan largo, realmente quizá eso disminuiría el número de visitas, pero no fue así, al contrario. No, y bueno, pues, digo, a final de cuentas, pues, digo, tanto el caso de Gerardo como el caso de Roble, pues que son amigos míos desde hace muchos años, los dos tienen una gran capacidad de expresión y de exposición, y aparte una plática interesantísima los dos. Entonces, pues sí, a veces las 3 horas quizás sean largas, pero se van rápido, ¿no? Se van rápido y bueno, yo particularmente disfruto mucho conversando con Puertas. Puertas es un gran conversador
y que absolutamente no batallo, como justamente no batallo contigo para platicar, donde podemos pasar horas conversando y vamos de una cosa a otra. Esa estructura fue cambiando así en el tiempo. A mí me hubiera gustado meterle algunas cosas más de producción, en cuanto que si estamos hablando de tal tema, ponerle algún video y todo, pero realmente eso requiere una inversión de tiempo que yo francamente no tengo. Entonces, las innovaciones del programa he tratado de hacerlas, a veces con más éxito, a veces con menos éxito. Comencé tratando de hacer cortos, me di cuenta que me quitaba muchísimo tiempo y finalmente también traté de hacer como resúmenes de los programas que no eran muy visitados, y me pareció que además todo es consumo de tiempo, tienes que ser lo más eficiente en el uso de tu tiempo. Es Y correcto. ahora, yo desde el principio comencé con la idea de que me gustaría hacer este programa también en inglés, las entrevistas en inglés, pero no se ha dado la ocasión. Entonces, durante esta temporada, que es la temporada 4, he hecho dos innovaciones importantes que me parece que se van a quedar. Una es, por cada programa preparo cortos, pero ya no los tengo que preparar yo. Durante estos años se ha desarrollado tanto la inteligencia artificial que hay un software que que me hace los cortos con los requisitos que los pide YouTube, y eventualmente podría ser Instagram, TikTok y otras cosas, pero yo en este momento los cortos solamente los estoy poniendo en YouTube y han tenido mucho éxito, porque realmente si las personas se les hace muy pesado el programa de una hora, pues no tienen que verlo, pueden consumir los cortos, que han resultado muy atractivos. Si el tema les resulta de tanto interés como para dedicarle el tiempo al programa completo, bueno, pues el programa también está disponible. Digamos, los cortos sirven como flachazos de lo que hay en el programa. Ese es uno. Y la otra cosa es que estoy tomando mis propios artículos. Hay muchos más artículos, pero está la cuestión de derechos de autor. Yo tengo derechos de autor sobre mis propios artículos, y eventualmente cuando alguien me otorgue derecho para hacer un programa sobre uno de sus artículos, bueno, pues yo encantado lo haré. Y estos programas los estoy preparando. El primero que preparé fue en inglés, y ya la inteligencia artificial te lo prepara totalmente en inglés. Batallé para el prompt, para que el programa dijera exactamente lo que yo quería que dijera. Tuve que hacer varios ensayos hasta que dejé un prompt que que me dejó satisfecho, y el programa salió con el tiempo que yo quería, que son alrededor de 20 o 30 minutos, y tratando los temas que yo quería. Entonces me dije, bueno, pues si realmente eh, hay esa facilidad de hacer las cosas en otros idiomas, pues voy a hacerlo en otros idiomas. Y aprovechando estas tecnologías, el mismo programa lo puse en francés. El programa en francés se liberó este miércoles. La próxima semana se liberará este mismo programa en portugués, y finalmente en italiano, que son los idiomas
que yo medianamente manejo. Eventualmente puedo revisar el contenido y toda esta cosa. Me gustaría también hacerlo en alemán y hacerlo en chino mandarín, pero entonces el problema sería que yo no le entendería de qué se trata. Oye, a ver, Entonces, déjame preguntarte, este, eh, ¿cuál ha sido, digamos, a lo largo del tiempo, la materia, desde luego la materia jurídica, digamos, que has explorado más si es que si es que tuvieras esa data en mente, has buscado más información sobre administrativo, has buscado más sobre laboral, sobre civil, derecho aeronáutico y del espacio, este, o sea, ¿qué es lo que te ha llamado, digamos, más la atención al entrevistar a tus invitados a lo largo de los años? ¿Qué materias has querido, digamos, tocar más? bueno, digamos que si tú me lo permites, primero te voy a decir las materias que no he tenido oportunidad de tratar. Ujú. Hasta ahorita creo que no he hecho ningún programa sobre laboral, porque la persona que Ujú. yo he invitado para hablar sobre laboral se ha complicado mucho y no me ha sido posible lograr. Me refiero al licenciado Sergio Villarreal. Pero eventualmente, si no es con él, será el tema laboral ha sido muy, muy importante. Otro tema que he querido desarrollar es el del derecho aeronáutico y del espacio, que el tema me parece interesantísimo. Y batallé mucho hasta que Claro. encontré el actual presidente del Tribunal Superior de Justicia en el estado de Querétaro. Es un auténtico experto sobre este tema y tiene un libro escrito sobre derecho aeronáutico, y su hermana, la licenciada Celia Guerra, que es profesora de tiempo completo de la Universidad de Querétaro, es también una experta en esta materia. Y hemos hablado en más de una ocasión sobre el programa, pero por una u otra cosa no ha sido posible desarrollarlo. Ahora, eventualmente ha habido otros temas que he querido desarrollar, pero no he podido desarrollar, que son temas desarrollados, por ejemplo, el régimen jurídico del tiempo, que la gente se preguntará, bueno, pues qué, el futuro, el pasado. No, no, la medición del tiempo en el planeta Tierra tiene un marco jurídico. Por eso vemos que las zonas horarias a veces tienen un movimiento así medio extraño, y los cambios de horas, horarios de verano y horarios de invierno, todo eso tiene un régimen jurídico. No he podido encontrar a una persona sobre eso. Yo creo que por mi propio interés he desarrollado muchos programas sobre historia del derecho. He desarrollado Ujú. programas sobre internacional público y sobre internacional privado, pero Correcto. realmente he tratado temas muy diversos. Por ejemplo, el régimen jurídico del agua, que yo creo que ya meritará otro programa. Ese programa lo realicé en la época de la gran sequía aquí en Monterrey. Eh, Ujú. Temas electorales, pues aquí tengo a mi entrevistado favorito, que es que tú eres un auténtico experto sobre este tema, sobre constitucional, naturalmente, un tema que requirió un amplio tratamiento y sobre el que tú también fuiste uno de los entrevistados
es la cuestión de la reforma judicial, que ahorita están aconteciendo cosas muy interesantes por la cuestión de la reforma judicial. Si quieres, ahorita brevemente te platico. Te he mandado alguna información sobre este Sí, tema. yo trato de estar, digamos, al día incluso en los plenos, aunque no me acostumbro todavía a- al contacto de la vista con las actuales consejeras y consejeros. Pues bueno, como quiera me aguanto y los escucho y los veo si es necesario. Debo decir, por cierto, que creo yo que pues han estado mejorando un poquito, pero han estado mejorando. O sea, ya estaban en una condición muy mala, pero creo que no han empeorado. Tal cual, hay algunas resoluciones recientes que sí han pegado mucho en la prensa y en las redes, pero al estarlos viendo, al estarlos escuchando, bueno, pues que percibo que la gente sabe un poco, ¿no? Están empezando a crecer dentro de la corte y bueno, pues vamos a ver cómo sale eso. Otra pregunta Bueno, que te quería hacer, Carlos, otra pregunta es, el, el, eh, el público que tienes es más de la de generaciones recientes o tienes a un buen número de estudiantes o a un buen número de jóvenes que te siguen en los programas. O sea, qué has visto a lo largo del tiempo en relación con el interés de los jóvenes? Vamos a centrar la pregunta en ese sentido. sí, mira, yo tengo información estadística sobre los programas, pero no tengo información estadística sobre los cortos, Mm, porque YouTube sí te hace la información estadística sobre los programas y te la divide en muchos ámbitos. Y sin embargo, de los cortos, no en este momento, aunque ha sucedido algunas cosas interesantes con los cortos, ahorita te platicaba. La mayor parte del público son gente de nuestro vuelo, entre 50, arriba de 50 a 70, 75 años, es el universo. Hay público más joven, pero no es el dominante. Eso con respecto a los programas. Con respecto a la distribución geográfica, naturalmente la mayor parte los, del auditorio está en México, pero también hay gente del auditorio, hay gente que lo escucha en los Estados Unidos, en el Canadá, en España, en Centroamérica, quizá porque he entrevistado a varios centroamericanos. En Sudamérica también hay gente que lo ha oído, porque me aparecen los mapas con indicación. La Hay algunas otras partes del mundo, pero por ejemplo, un día que alguien se metió en alguna otra parte del mundo, no sé, le apareció en YouTube y le dio clic a ver de qué se trataba. Y no tengo información sobre lo que está ocurriendo en las plataformas de podcasting, ujú. porque en un momento determinado, esa información no te la proporcionan los canales, pero el programa se distribuye en Spotify, en, en Apple Music y en algunas otras plataformas este, que tienen un público, Google,
etcétera, eventualmente también se oyen. Hay gente que prefiere oír, que prefiere nada más el audio, me explico, que no Claro. le gusta tanto ver el programa. La mayor parte de la gente lo ve en su teléfono, pero ocasionalmente muy poca gente lo ve en su televisión y muy poca gente usa iPad o tabletas. La mayor parte de los que lo ven en el teléfono. Para mí resultó interesante, yo no hubiera pensado, pero así es. Muy bien. A ver, hay una duda que me llegó a la mente hace quizá un poquito más de un mes. Eh, en tus programas eh, siempre tienes un solo invitado. Al menos no recuerdo yo que hubieras tenido pues dos o quizá tres. ¿Por qué? Porque bueno, en el formato de podcast se puedes hacer una mesa redonda, con dos, con tres, con cuatro gentes, y eso, bueno, pues puede resultar interesante. ¿Tienes algún plan a futuro para ver o para modificar un poco el formato de tu programa? Sí, debo decirte que por lo menos en 3 ocasiones, así de memoria, Ujú. he realizado programas con 2 invitados extras, que ha sido un programa sobre el nuevo código de procedimientos civiles y familiares. Un abogado amigo mío de Coahuila, una persona muy interesante, y un magistrado del Poder Judicial de Coahuila, que el programa también fue muy visto. También hice un programa sobre una aportación que realizó la UDEM en una Ajá. de las audiencias de la Corte Interamericana sobre una cuestión ambiental, y la entrevisté a las 2 profesoras. Y hace relativamente poco entrevisté a nuestro buen amigo Raúl Cárdenas y a Ujú. su hermano, el embajador Héctor Cárdenas. Los conozco bien a Entonces los dos. los tuve, pues son amigos tuyos de toda la vida, ¿verdad? Y, y los tuve, digamos, en un formato de 3. He pensado también en la cuestión de mesas redondas, pero una mesa redonda requiere un gran esfuerzo para coordinar agendas de todos los invitados, porque no es como en la televisión de que si puedes, lo vamos a hacer el día fulano de tal, a tal hora, tienes que estar aquí en el estudio y aquí se graba. Es decir, Claro. aquí cada quien tiene que hacer espacios en sus ocupaciones, estar en su oficina o en su casa, etcétera. Y bueno, también debo reconocer que requiere otras habilidades de la persona que conduzca el programa, pero yo creo que sería muy interesante hacerlo en temas donde hay muchas opiniones. Por ejemplo, pienso ahorita esta cosa de la reforma judicial que te platicaba, que en Guatemala se estrenó un documental que está patrocinado por muchas organizaciones muy importantes, inclusive la Fundación Konrad Adenauer y eh, instituciones de los Estados Unidos y de alguna otra parte, donde el documental se llama El día que perdimos el juicio, y se trata sobre
el desastre que se ve de la reforma judicial y está ubicado en el contexto de la impugnación que hicieron algunas gentes del Poder Judicial Federal actuales y que ya dejaron el Poder Judicial Federal, que impugnaron la reforma judicial ante la Corte Interamericana. Y bueno, es algo que está sucediendo. He querido hacer un programa sobre no los juicios de Nuremberg, sino los juicios de los tribunales militares a los abogados. No sé si tú te acuerdas que en un momento determinado hubo unos juicios contra abogados y jueces Sí, claro. y eventualmente quisiera hacerlo, pero no he encontrado también la persona que conozca bien la sentencia y todo. He hablado con algunas personas y les he dicho, yo te mando los materiales para que los leas, pero yo creo que ahorita que está a punto de estrenarse una nueva película sobre los juicios de Nuremberg, una más de las que ya existen, yo creo que será importante hacer un programa sobre los juicios a los abogados, porque hay cuestiones muy finas que incluso llegan a podrían ser considerados como temas de filosofía del derecho, en donde eventualmente pues hay cuestionamientos que vale la pena analizar. Sobre eso sería muy interesante hacer una mesa de discusión, ¿verdad? No, en efecto. Ahora, a ver, déjame preguntarte. eh, Porque de alguna manera lo haría o lo presentaría. ¿No te han dicho, pues o en la libre o en la autónoma o lo que sea, que les interesaría, por ejemplo, eh, en una clase presentar un programa tuyo o dos programas tuyos por semana pues en la Facultad de Derecho? Creo que es un escenario interesante, y no quiero decir los obligas un poco, pero sí llevas un poco a los muchachos, o sea, que busquen esa diferencia entre los modos de enseñar y sentarse en un pequeño anfiteatro, en un pequeño teatrito, con una pantalla grande de esas de un metro veinte, a ver un programa o dos programas o echarse un programa por semana de los tuyos. No has, no has visto esa posibilidad entre pues hoy día, uh, con los grupos de mayor impacto, y que te hayan dicho o pedido a ti en alguna de las facultades u ofrecido en alguna de las facultades que van a presentar tus programas como una clase más? Bueno, si ha sucedido aquí en Monterrey, no lo sé, pero sí ha sucedido en Guatemala. Tengo un amigo que es profesor de Derecho Mercantil en la Universidad de San Carlos, en la Facultad de Derecho de en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Me refiero al licenciado Axel Barrios Carrillo, y él me ha pedido diversos programas míos sobre derecho mercantil para usarlos como material en su curso de derecho mercantil. No he tenido oportunidad de conocer su experiencia, de recibir retroalimentación, a pesar de que tengo una muy buena comunicación con él, pero esa es la única situación en la que yo estoy enterado de que mis programas se hayan usado como parte de los materiales de un curso. Porque yo creo que pudiera ser no solo interesante per se,
sino que los muchachos puedan ver cómo, cómo se integra el programa, cómo se lleva cómo se llevan las dinámicas de las preguntas, cómo se puede responder de una manera o de otra, y viendo qué tipo de integración a la respuesta se puede hacer. Creo que tienes material muy importante para eso, ¿no? Tienes material muy importante para eso. Ahora, eh, los mi pregunta es, ¿no has batallado con el tiempo o con los servicios de WhatsApp? Porque digo, pues no sé si te esté costando algo la suscripción o nada más estás como suscriptor y te permitan hacer todo este trabajo. ¿Cuál es la ruta de trabajo con YouTube y si te ha ido bien con ella? Sí, YouTube no me cobra a mí por tener el canal y tampoco me paga porque yo no tengo los números como para monetizar. Es decir, Ujú. mi canal no monetiza. Es decir, eh, alguien me ha preguntado esto en alguna ocasión y sí me gustaría monetizar porque yo realmente le invierto para mantener este programa. Por Claro. ejemplo, una cosa que dejé de hacer es los programas, los cortos promocionales para los programas. Dejé de hacerlos más o menos en la época en que se aprobó la reforma judicial, y pagaba un canal de música que me permitía tener los derechos de autor utilizar los derechos de autor sobre esa música. Y bueno, Ya. ya lo dejé de pagar. Ahora estoy pagando la suscripción para el software que me hace los cortos. He pagado la licencia, por ejemplo, para el editor, porque cada uno de estos programas eh, eventualmente requiere de cierto trabajo de edición y digamos eso es lo que yo invierto y pago para mantener el programa. Por YouTube no, YouTube no me cobra, y yo creo que es una gran cosa porque hoy en día, eh, pues realmente tú puedes encontrar prácticamente todos los temas imaginados, imaginables y por imaginar Sí, claro. en YouTube, ¿verdad? Se ha convertido en una biblioteca maravillosa de materiales en audio y video. Oye, y dime algo, ¿has tenido algún invitado ya para platicar los temas de inteligencia artificial o qué planes tienes con los temas de inteligencia artificial? Pues no solo en el derecho, porque la verdad es que esto ya está teniendo repercusiones intensas en muchos campos de trabajo de la vida. Y te pregunto, ¿no has buscado a alguien para hacer un equipo de reflexión sobre qué está haciendo y qué es lo que viene de la inteligencia artificial? Y te pregunto porque vi hace, pues, ¿qué sería? Una semana, un programa con un par de abogados, uno de ellos de la barra mexicana y el otro era un ingeniero, que me pareció excelente, por cierto. Quizá por ahí lo tengo y te lo mando, pero repito, no has entrado o no has llegado a los temas de la inteligencia artificial en los programas. Sí, sí. eh, Eventualmente quise invitar a unos ingenieros españoles que habían estado desarrollando ampliamente este tema. No me fue posible hacer el contacto, pero sí traía yo el gusanito. Hay una joven
egresada de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, que se ha especializado en estos temas, y desarrollé un programa muy interesante con ella, y en 2 semanas, 1 o 2 semanas, hay otro programa que se va a llamar Las aventuras y desventuras de un profesor frente a la inteligencia artificial. Es un amigo mío, un colombiano, el Ya. doctor David Varela, que va a tratar este tema ampliamente. Y, y bueno, sí, sí, en resumen, sí, sí, el tema ha sido de mi interés. No he desarrollado, no he hecho tantos programas quizá como debería, porque ahorita es un tema muy caliente, es un tema de gran importancia y de gran interés. Por ejemplo, también es que los entrevistados ya están muy vistos. Por ejemplo, podría desarrollar un programa de inteligencia artificial contigo, Ujú. que tienes puntos de vista muy interesantes sobre algunos de los cuales hemos conversado, pero yo te decía, es que tú eres una persona con mucha curiosidad intelectual y que siempre está en la punta de la ola tecnológica desde que yo te conozco, ¿verdad? Y te conozco desde hace muchísimos años. Y yo me acuerdo que desde el principio me llamaba mucho la atención que tú siempre estabas en la punta de la tecnología. Así la punta de la tecnología fueran esas impresoras de puntos que requerían que para una contestación estuvieras despierto toda la noche. Si bien te Pero iba, bueno, es que en eso hemos avanzado. Quizá tú recuerdes algún comentario mío de años atrás, pero eh, lo comento como una cosa chusca, pero como algo que estaba sucediendo realmente en ese entorno nuestro, eh, que llegaban conmigo de repente, pues, gentes, y en algún momento, digo, al despacho, y en algún momento, de repente llegaban abogados también, en algún momento llega un abogado, y estábamos, bueno, arrancando con una computadora, y teníamos ya en ese momento el disco de jurisprudencia de la Suprema Corte. lo Entonces compraste viene en sociedad con varios abogados de lo caro que así salía es, en o ese sea, momento. es que costaba, el disco costaba 25,000 pesos De aquel de entonces. aquellos. Sí, sí, sí. Entonces, y bueno, pues con la computadora, las computadoras aquellas de pantalla verde, ¿no? Que pues ahí, eh, ya no sabía uno si estabas jugando a los monitos de esos que chocaban unos con otros ahí, o escribiendo, ¿no? Porque era una cosa muy extraña. Y llega, y lo comento porque llega un abogado en una ocasión y me dice, ¿y eso, abogado? Le dije, no, le dije, lo que pasa es que pues, estamos dando la computadora y la impresora, y tenemos ya ahorita este disco que, pues yo creo que a lo mejor me atrevo a decir que fui de las primeras personas en toda la República que tuvo ese disco. Y entonces, y me decía el abogado, no, abogado, pero para qué tanta cosa, hombre? Aparte, pues eso de las computadoras en el derecho, pues ¿cuándo van a andar aplicando eso? Eso no nos va a servir a nosotros como abogados. A lo mejor, pues allá a los ingenieros o a arquitectos, pero aquí a nosotros, ¿qué servicio nos puede dar? No, hombre, ni el gasto que hizo, qué barbaridad. Y yo me quedaba pensando, dije, híjole, man, qué bárbaro. O sea, el abogado se quedó en 1945, ¿verdad? Sí, claro. Con las Era una máquinas cosa, de escribir de Jorge sí, sí, sí. Treviño. Sí, era una cosa impresionante. O sea, me estaba diciendo algo que pues no me cabía en la cabeza a mí. Hombre, no permitir, y por eso te hice la pregunta hace rato, no permitir en tu mente
que la tecnología en algún momento llegó, en algún momento cargó con nosotros y nos ha llevado de alguna u otra manera a a desarrollar nuestras carreras de una manera o de otra, ¿no? Y yo le decía, abogado, pero es que fíjese, yo le pongo aquí qué es lo que quiero, qué jurisprudencia quiero buscar o qué tesis, y me las pone aquí, porque todavía le dije yo hace unos meses, me sentaba yo con los 10 abogados del despacho y abogadas, pues a ver, no, es más, mi mujer, contador público, todos nos sentábamos y agarrábamos de la biblioteca, así como se ve aquí atrás, pero como 10 veces eso, empezamos a sacar libros de mi biblioteca y más y más y más, buscando cada quien esa jurisprudencia que quería yo encontrar, y nos pues echábamos 2, 3, 4 horas ahí en eso, ¿no? Y ahora, con aquel disco que saca la corte, pues pues yo le ponía ahí las cosas que quería, y de repente me aventaba una y luego otra y otra y otra y otra y 5 y 6 y 7 tesis, y entonces pues ya nada más hubo que ver cómo las íbamos a pasar de, de, de la pantalla en aquel entonces el Works, no era el Word, era Works, era otro sistema más fallo, que tenía muchos problemas, ¿no? Pero lo que voy es a que, eh, por eso te hacía yo la pregunta del desarrollo del programa como tal. Ha sido difícil asimilar para muchos abogados, me quiero referir, pues digo, a lo mejor para todo el mundo, ¿no? Pero me refiero más a los abogados en este momento. Ha sido muy difícil digerir el tema tecnológico hasta hace pocos años, ya que llegan los muchachos de las nuevas generaciones con otro chip, ya con el chip de la modernidad, de buscar todo en internet, y hoy día es una cosa impresionante lo que se puede buscar en inteligencia artificial, y en las plataformas de buscadoras. Es una cosa impresionante, pero hemos tenido que ir con la tecnología caminando, pues para no quedarnos atrás, y hemos tenido que ir con escenarios como el tuyo, con tu programa, bueno, donde pues antes había que estar vigilando el periódico a ver si había alguna invitación, alguna convocatoria ahí para irse a parar algún salón en algún lado por allá, sepa Dios dónde, a que hablaran un par de abogados ahí de algún tema o algo, ¿no? Y ahora no, o sea, tenemos, repito, muchos escenarios, como en el caso de tu programa, oye, pues donde nos podemos documentar, donde podemos crecer intelectualmente y escuchar de gente, de expertos en respuestas, pues muy y congruentes. de todas partes del mundo. Mira, yo creo que ya queda fijado que voy a hacer la primera mesa redonda sobre este tema de la inteligencia artificial y el derecho. Y desde luego estás invitado tú. Invitamos a Gustavo Guerrero, que, Ajá. que implementó el Sí, uso claro. de los sistemas computacionales aplicados a la administración de justicia, y que ha estado trabajando también en este tema desde la perspectiva de las notarías, y que lo implementó también en la fiscalía. Invitamos a esta muchacha de la Facultad Libre de Derecho, a mi amigo el colombiano, y algunas gentes, y hacemos un debate, y tome lo que tome. Yo creo que será muy, muy importante Excelente. desarrollar el tema. Y creo que realmente, si no nos ponemos al corriente, nos va a llevar el tren. Otra cosa, sí. Porque sí, sí, exactamente. Sí. Porque, porque realmente los avances son por día,
por minuto. Está la cosa de los contratos inteligentes, la aplicación de blockchain a todas estas cuestiones. Es Está correcto. el arbitraje en línea y a través de modelos como estos de blockchain y sistema de juegos. Está el uso del metaverso, que es una cosa, pues muy interesante. Hay una abogada en España que es una experta sobre este tema y tengo otro amigo en Cuernavaca que está muy desarrollado en esto. Creo Vamos, que valdrá la sería pena. muy interesante. Yo creo que es una estupenda idea la que tú me has planteado, porque eventualmente cada cierto número de programas yo creo que valdría la pena una mesa redonda en No donde es se mala idea. desarrolle. Como te digo, yo lo había estado pensando, a mí me gusta mucho ver sobre todo la televisión francesa en estas cuestiones de debates es extraordinaria. Y claro, el nivel de los conductores y el nivel de la gente que invitan es altísimo. Pero yo creo Claro, que claro. podemos lograr esos niveles. Y también interesar al público, porque no es nada más una cosa de lo que uno quiere plantear, sino que la gente debe crecer a la altura de los temas que hoy día nos plantea el derecho. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y yo, la verdad, hay tal cantidad pues de material en el mundo del Internet que pues se pueden crear escenarios de enseñanza, escenarios de academia, muy favorables, muy favorables. Sobre todo, bueno, pues tenemos nuevas juventudes en las facultades que están aprendiendo derecho, pero yo tendría que hacer ahí quizá una reflexión, eh, eh, una reflexión breve. Y creo que los muchachos, salvo que se me estén pasando algunas rolas, que seguramente sí, pero creo que están aprendiendo el derecho como lo aprendí yo, pues hace más de 50 años, ¿verdad? Están aprendiendo con con los mismos esquemas, los códigos, las leyes generales, la Constitución. este, eh, no veo todavía en el entorno académico universitario actual que haya un empujón, como dices tú, hacia la tecnología, digamos, abracemos la tecnología, la llevemos al derecho, y no nos gane la inteligencia artificial, porque eso va a ser vital. No podemos, ya hay una película por ahí interesante desde luego, bueno, en el año ya 2080, no sé dónde, ahí donde la juez es, hay una juez en el país que es de inteligencia artificial, y es la que resuelve todo. Pudiera estar interesante el programa, ¿no? Pero a lo que voy es a que no podemos esperar a que de repente nos pongan un juez varón o una mujer creada por la inteligencia artificial que escuche y resuelva, o que escuche y admita recursos, o alegue temas de constitucionalidad o de amparo que son complejos. Tenemos a partir del año que viene, pues el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares va a ser
una nueva etapa, en donde, bueno, pues los códigos locales se van a utilizar en ciertos escenarios, pero en general vamos a tener que utilizar una sola ley para que no nos pase pues lo que nos pasaba cuando litigábamos en distintos estados, que llegábamos y resulta que los códigos locales eran enteramente distintos al de Nuevo León y era, pues, era un problema que teníamos que resolver en ese momento ahí, ¿no? Bueno, ahora los problemas van a ser otros. El problema va a ser que cuando se detecte un fallo en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que tiene muchos y muchas contradicciones. Sí, no, pero bárbaro. Pero va a llegar un momento en que va a ser imposible reformarlo, porque para los diputados y senadores federales, los artículos de las cuestiones relacionadas con la modificación del Código de Procedimientos Familiares van a estar en el lugar 7948 y entonces se van a quedar. Yo creo que además ese código es un atentado contra el sistema federal. Pero así bueno, lo dije yo hace años. pues sí, tú y yo en eso coincidimos. Pero yo no sé por qué no vienen los diputados y senadores a consultarnos. Lo deberían hacer más seguido. Pero yo creo que eso es uno de los temas en donde habrá que estar preparado con franqueza. Pero mira, lo que tú decías en el ámbito de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, en el Tecnológico de Monterrey sí se está haciendo. Sí, claro. Tú sabes, realmente en cuestión de uso de nuevas tecnologías, el Tecnológico le dice a cualquier otra escuela de México, quítate que ahí voy. Y eso es una cosa impresionante. Yo sé que también esto se está haciendo en la Facultad Libre de Derecho, dependiendo mucho de los profesores y también a nivel institucional, el toque personal de, por ejemplo, en este caso, Fernando Villarreal Gonda, que es el actual director, ha sido muy importante porque él es un individuo también muy tecnológico. Entonces, la personalidad ha ayudado a tener una impronta en el área de la tecnología. En esta escuela de la Ciudad de México, se me va ahorita el nombre, el CIDE, el Centro de Investigación y Desarrollo, sí. De Investigación y Desarrollo Económico. Tengo una amiga que es profesora ahí y también utiliza muchísimo las nuevas tecnologías, pero me da la impresión de que en su mayor parte esto depende de la intención y compromiso personal de profesores en lo individual. En el propio Instituto de Investigaciones Jurídicas, cosas se están haciendo también, pero lo que no sé si haya un esfuerzo conjunto a nivel nacional o una cosa así por el estilo. Me parece que los cambios han sido tan acelerados que sí hay mucha gente interesada, pero en su mayor parte están trabajando individualmente. Por eso la organización de este debate me resulta especialmente atractiva. Muy bien, pues Carlos, creo que estos 200 programas con los que vas a conmemorar, o estás conmemorando tu programa, repito, han sido de gran apoyo académico, de gran apoyo al estudiantado, ¿no?
creo que muchos abogados, entre ellos yo, pues nos hemos servido, hemos utilizado, hemos escuchado tus preguntas y las respuestas de muchos de los académicos que has tenido, y gente muy preparada que has tenido para entrevistar. Y bueno, pues los mejores deseos para que venga el programa 201 y el 2 y el 3 y así sigas un buen rato. Y coincido que quizá ese café jurídico, aunque sea por Zoom, ¿verdad? Pero pues cada quien con su taza, se pueda llevar a cabo y podamos, pues digo, discutir algunos temas ahí que sean de interés general para la abogacía y en general para la ciudadanía que le pueda interesar el desarrollo legal de la tecnología en beneficio de todos. Muchísimas gracias, Carlos. Y pues saludos en casa y esperamos verte pronto de nuevo. Sí, yo creo que será muy importante, Jorge, avanzar con todas estas cosas, pero también continuar reflexionando sobre los temas clásicos, porque justamente todos estos temas han venido a plantear la necesidad de reentender algunas de las instituciones fundamentales del derecho. Y esto es una cosa en la que me parece que hay mucha reflexión y pues no hay que dejar que nos tome por sorpresa el tsunami de los cambios, sino que hay que liderarlos. Me parece que por otra parte la inteligencia artificial sigue, por lo menos en este momento, sigue siendo una herramienta y que es muy importante que frente a la inteligencia artificial fortalezcamos la inteligencia natural del ser humano para no ser engañados ni desorientados por las alucinaciones, por los prejuicios de la inteligencia artificial, las desviaciones estadísticas que orientan las opiniones de la inteligencia artificial. Hace rato platicábamos sobre la cantidad enorme de información falsa que circula en Internet con la apariencia, con la completa apariencia de certidumbre, incluso a veces capaz de engañar a gente muy preparada, como es el caso tuyo, y que requiere de más de una vista de esos videos o audios o escritos para detectar si se trata de información verdadera o de información falsa. Y eso, lo comentábamos, requiere una inteligencia bien entrenada, un método bien desarrollado, una amplia cultura como para detectar en dónde están los errores y desviaciones y algunas otras habilidades que es necesario fortalecer, en mi opinión, en las escuelas, porque eventualmente creo que el gran riesgo de la inteligencia artificial es que llegue a facilitar las cosas a tal punto que la gente se olvide de pensar. Es decir, que porque crean... Ahí está el tema. Que porque crean que tienen calculadoras, ya no es importante aprenderse las tablas de multiplicar. Eso es lo que está pasando. Así es. Pues bueno, muy bien. Muchísimas gracias, doctor y compadre.
Muy buenas tardes para todos. Espero que de alguna u otra manera esta entrevista, entre entrevista y charla con el amigo, les resulte agradable. Y bueno, pues vamos a esperar el 201 a ver cómo viene. Un fuerte abrazo y pues que estén todos muy bien. Muchas gracias, Jorge. Al contrario, muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós.